Bueno, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por estar hoy acá con nosotros. Estamos retomando la programación directamente en la casa, pues venimos de una semana muy hermosa, una semana intensa, pero muy gratificante porque acaba de pasar nuestro festival, nuestro Lat Cinema Fest, el Festival de Cine Latinoamericano de Barcelona. Y bueno, y hoy volvemos aquí a nuestra casa, a esta otra ventana, a las vidas, esta otra ventana también a la realidad, esta otra ventana al mundo, que es la literatura, ¿no? La semana pasada pues nos acercamos a muchas historias desde la pantalla grande, desde ese lenguaje, ¿no? El cinematográfico, y hoy, como decía, pues volvemos a esa realidad también, pero desde esta ventana de lo literario, también de las historias que nos conmueven, que las historias también que nos acercan a los otros y que nos hacen pensar en temas que nos competen y que nos saluden pues como ciudadanos del mundo, ¿no? Es un gusto recibir hoy en la casa a Melba Escobar, escritora y periodista colombiana, con la que hace rato venimos también trabando historias, queriendo hacer cosas. También estuviste con nosotros el año pasado en unas sesiones de cine, tenerte también acá en la ciudad por un tiempo y que sigues con estos vínculos también de afectos que veo que te acompañan también hoy en la presentación pues de Las Huérfanas, la última novela de Melba Escobar, y en la que Melba vuelve de alguna manera a esa vena de lo autobiográfico que ella había explorado en su primera novela, en Duerme Vela. Así que muchísimas gracias por esta nueva obra que es testimonial y que ese testimonio pues también implica toda una entereza, ¿no?, de ella, y también toda una exploración y un manejo muy cuidadoso del lenguaje. Y bueno, para la presentación la acompaña la periodista venezolana Ariana Bashini, también vive acá en Barcelona. Ariana, gracias por aceptar la invitación, y obviamente a la editorial Temas de Hoy del sello Planeta por pensar pues también en la casa para esta presentación. Como venimos pues a escucharlas a ellas y a esta historia que a mí me ha conmovido muchísimo, pero que también me ha fortalecido desde otros lugares, pues entonces ya no me alargo más, simplemente recordarles que vienen muchas más actividades de toda la programación tan amplia, diversa que tiene la casa, y que bueno, esta semana tendremos un concierto, tendremos también una mesa redonda con motivo del 50 aniversario del golpe militar en Argentina, y que la próxima semana volveremos a la literatura con la presentación del primer tomo de 3 que serán, de la biografía completa de ese grandísimo, monumental escritor que fue José Lezama Lima. Entonces nada, para que nos sigan, y los que no nos conocen pues aprovechen que están por acá y se den de alta en nuestro boletín, y recuerden que en la parte de atrás pues tenemos Las Huérfanos, pero también otros libros de Melba para que aprovechen que ella está acá y que se los puede firmar. Nada, agradecerles muchísimo por elegirnos en esta tarde, y Melba, felicidades y gracias a las dos por estar con nosotros. Gracias. Gracias. Hola, buenas tardes, bienvenidos a todos a Casa América, Cataluña. Hoy estamos con Melba Escobar y vamos a hablar de un libro que a mí me llamaron para presentarlo y estuve totalmente de acuerdo desde el primer momento, porque es un libro que recorre la fibra de Melba y de la familia de Melba. Antes de que nada, creo que ya todos conocerán a Melba, pero yo quiero presentarla propiamente, ¿no? Melba es escritora, es periodista colombiana. Ella ha transitado por la crónica, el memoir, la ficción literaria, el thriller. Su primer libro fue Duerme Vela, que es un libro bastante ligado a este libro, como lo dijo Cristina. Además tiene Johnny y el mar, que es un cuento infantil. La casa de la belleza y La mujer que hablaba sola. Además tiene la crónica sobre la sociedad venezolana, sobre la crisis venezolana, que se llama Cuando éramos felices y no lo sabíamos. Tanto La casa de la belleza como Cuando éramos felices y no lo sabíamos están a la venta aquí, por si acaso lo quieren comprar después. Y bueno, esta conversación, Melba y yo estábamos hablando hace rato de que este libro es sumamente importante, no solamente porque habla de maternidad, sino porque va más allá de la maternidad. Es decir, esto no es un libro de la maternidad al uso, es un libro de cómo ser madre puede hacer que cambien muchas cosas en una familia, ¿no? Y creo que sería interesante entender que
las huérfanas implica varias cosas, ¿no? ¿Qué significa ser hija? ¿Qué significa ser madre? ¿Qué pasa con la identidad de la mujer cuando se es madre? ¿Y qué pasa cuando esa identidad la mujer la desea eliminar de su vida, ¿no? O no se siente que no pertenece a eso, a ese rol? Porque quizás tiene una personalidad muy histriónica, ¿no? Como es el caso de la persona que hila esta novela, que es la madre de Melba. No sé si quieres empezar ya a hablar sobre cuál fue el pistoletazo de salida para este libro, cuál fue el fogonazo, y si quieres no sé si quieres empezar a hablar de eso y después leer la primera, o prefieres que leamos la primera, ¿sí? Bien, sí. Bueno, buenas tardes, gracias por venir. Estoy muy emocionada de estar aquí, gracias Ariana, y muy emocionada más porque desde hace 2 años vivo en Madrid y llegué hoy y no puedo evitar sentir que esto es un poco mi casa, que Barcelona es un poco mi casa, y me da muchísima nostalgia todo, las palmeras, la belleza de la ciudad, el sol, la luz, el cielo. He estado muy contenta de venir y de venir a esto y de sentirme también acompañada aquí. Además, en esta novela que tiene mucho material que nace en esta ciudad. Supongo que la mayoría que no la han leído, y no quiero hacer spoiler, pero esta es una novela que empieza con un spoiler, de hecho, en el primer párrafo se puede decir. Y por eso voy a empezar leyéndolo antes de un poco pues, decir algo más. Y bueno, y arranca diciendo: mamá se arrojó por la ventana de un 4º piso 11 años antes de tenerme. Papá solía estar más fuera que dentro, como un perro callejero, pero esa vez fue el principal testigo de lo que pasó. Ayer, 60 años después, hablamos por primera vez del tema con mi hermana Laura. Ella dice recordar el sonido del cuerpo al caer. Me lo dice por teléfono desde Bogotá, donde ocurrió el accidente y donde vive. Se lanzó de un 4º piso, repite. Mamá se salvó, por eso pudo nacer mi hermana Constanza 4 años después. 4 mujeres, Laura, Jimena, Constanza y luego yo. Entonces, lo primero que quiero decir es, tú me preguntas un poco del origen de este libro. Es un libro supremamente errático y fallido y lleno de falsos comienzos, falsos medios, finales, todos los momentos. Hubo como 20 versiones distintas y creo que tenía mucho que ver con el pudor, porque parte del tema yo quería contar la historia de mi familia, muy especialmente de mi madre, Miriam de Nogales, que aparece todo el tiempo su nombre, y su nombre es muy importante en la historia y para mí. Y sin embargo ese pudor me llevó en las primeras versiones a cambiar todos los nombres, entonces había como una suerte de traición, porque decía, si es un homenaje a ella, yo quiero que la gente recuerde el nombre de ella, ¿no? Entonces, creo que en el momento en que entendí que tenía que usar los nombres reales, todo se empezó a cristalizar, de cierta manera. Y esto es muy importante porque, digamos, me considero una persona con un alto conflicto con el concepto de autoficción y especialmente con la literatura del yo, que es una línea en la que no me siento cómoda. Siento que esta no es una novela que fácilmente se pueda ubicar ahí, porque creo que es una novela supremamente trabajada, donde no hay necesariamente una catarsis, no está escrita desde la rabia o desde la frustración o el ajuste de cuentas o una necesidad egocéntrica o narcisa de ponerme en primer plano. Creo que es un ejercicio donde quise ser más un cuenco, a través del cual pasan todas las cosas, ¿no? O una cámara, ¿no? Una especie de testigo de la realidad, ¿no? Y ese ser testigo se hace evidente. Aquí está el hijo de mi prima, que me alegra mucho que esté aquí, porque tiene mucho que ver con eso, y con mi queridísima prima, también llamada Miriam de Nogales, como mi madre, quien se mató, se suicidó. Entonces tenemos 2 mujeres, mi madre, Miriam de Nogales, su sobrina, Miriam de Nogales,
que es bautizada con ese nombre cuando mi madre sobrevive a un intento de suicidio y mi tío decide que quiere bautizar a su hija con ese nombre porque su hermana del alma sigue viva y esta hija con ese nombre se suicida, ¿no? Entonces es casi imposible no hacerse una pregunta, es casi imposible no ver el material literario que hay ahí también, y que es un poco esas preguntas que no nos van a llevar racionalmente ni científicamente a ningún terreno firme ni seguro, porque aquí no hay nada que podamos decir que nos vaya a dar una respuesta certera, y para eso, para mí, sirve la literatura, para permitirnos especulaciones cargadas de sentido, de lucidez, de brillo, que yo creo que es lo que busca esta novela. Cómo podemos explorar el alma humana desde esas, digamos, coincidencias o repeticiones que todos llevamos en un legado, en la tradición familiar, en esas cosas que vuelven y pasan, ¿no? El pobre bebé recién nacido que lleva 1 hora en el mundo y ya todo el mundo está preguntando a quién se parece. Y ya es como, pero se parece al abuelo o a la mamá o al tío, y es como, déjenlo en paz. Y eso cuando no carga uno con el nombre, que ya es una especie de condena, o bueno, muchas veces también de regalo divino. Yo me llamo Melba, como otro gran personaje de mi novela, que es mi tía Melba, mi tía paterna. Y digamos que sí, el momento en que yo entiendo la conexión que puede funcionar en esta trama, porque sí creo que se puede hablar de trama en este libro, es la conexión entre las dos Miriam, ¿no? Está mi madre, que la novela arranca con este intento de suicidio fallido, que le regala una segunda vida, ¿sí? Que realmente ella, esto empieza como en su punto máximo de caída, pero a partir de ahí yo siento que ella solo se va a elevar, ¿no? Y mi prima que se mata, ¿no? Entonces hay este paralelo de estas dos vidas que nos lleva siempre al interrogante, ¿cómo pasó? ¿Por qué? ¿Por qué una sí, por qué la otra no? En fin, ¿qué hay en un nombre, no? Como se pregunta Shakespeare en Romeo y Julieta, what's in a name? Yo también creo que esa pregunta nos la hacemos todos, ¿no? Yo muchas veces he dicho ¿qué hay de mi tía Melba en mí? Y sé que muchas cosas, la fobia social, por ejemplo, la dificultad para estar rodeada de mucha gente, en fin. Entonces es un poco explorar todo eso desde una historia que también tenga la intensidad que uno espera encontrar en una novela. Muy bien. Bueno, creo que yo quería que explicara, que leyera esa primera página, porque esa primera página te deja con ganas de más, ¿no? Tú dices, ya va, ¿qué le pasó a la señora? Porque la señora sobrevivió. Pero hay alguien que está asignado por el mismo nombre que no sobrevive, ¿no? Me gusta el tema de las repeticiones, porque no solamente es Miriam, tu nombre se repite, como la tía Melba. Y hay una gran constelación de mujeres, hay hombres también obviamente, que van armando, que van hilando la novela, pero que son las mujeres, y tú ves esa compenetración entre ellas, pero al mismo tiempo hay ciertas violencias entre ellas, ¿no? Tu madre tiene ciertos aspectos que hacen que tu maternidad, que tu vivencia no sea la mejor. Después, obviamente, eso va cambiando a la medida que el libro va pasando, que la historia va pasando. Pero, ¿por qué es importante esta constelación de mujeres? ¿Y qué podemos demostrar en este libro con esa constelación, ¿no? Sí, antes de venir aquí con Ariana estábamos hablando pues como de esa relación entre mujeres, lo compleja que puede ser tan a menudo, ¿no? Y tú dijiste algo que me encantó, que fue como las mujeres siempre hemos estado suscritas al latifundio de los afectos domésticos. Me pareció muy bueno, porque es verdad, digamos que, y especialmente en esta novela uno siente, los hombres no están, porque están haciendo cosas importantes, están gobernando, haciendo empresa, viajando, construyendo, todo eso que se consideró por tantos siglos lo importante, mientras que las mujeres estaban como de alguna manera en lo doméstico, en esta lucha de poderes
que yo siento que no hemos hablado de lo suficiente en la literatura ni en ningún lugar de eso, de esa rivalidad femenina por ese micropoder en ese micro latifundio que es la casa, ¿no? La rivalidad que tú mencionaste entre mi tía Melba y mi mamá, que eran de alguna manera, yo hoy en día las veo como dos rebeldías tremendas. O sea, mi tía no pudo ser monja, pero entonces no la dejaron ser monja y se enclaustró en su propia casa y nunca salió, nunca volvió a salir después de los 30 años. Pero hizo de su casa un lugar infinitamente rico y poderoso y mágico, donde de hecho ninguno quería salir de su casa, nunca. ¿Sí? Lo mejor que uno pasaba en vacaciones era estar 3 meses en su casa de Cali y no salíamos de esa casa, de verdad. Pero era un universo infinito, ¿no? Entonces yo hoy en día entiendo, esa fue su rebeldía. O sea, su rebeldía fue, pues no me caso, no tengo hijos, no replico lo que sea que se espera de mí por ser mujer. En el caso de mi madre, creo que pues sí, fue una mujer, era española, era progresista, era educada, era una estudiante universitaria cuando se enamora de un latinoamericano medio pobre, medio genio, mujeriego, seductor, encantador, maravilloso, brillantísimo. Y yo creo que la gran traición quizá es que fueron iguales en ese París de los años 60 por un tiempo, hasta que de alguna manera ella quedó embarazada y se volvió madre. Y el volverse madre muchas veces implicaba renunciar a una identidad que ya se ha construido, a unos deseos, a unas expectativas, a una carrera, ¿no? Eso fue lo que a ella le pasó. Y digamos que yo creo que esta novela es también como una búsqueda de entender todo eso de la persona que ella fue, de dónde venía toda esa rabia y toda esa frustración. Y yo creo que fue la renuncia en gran parte a una identidad de mujer que ella construyó y que la maternidad de cierta manera vino a cancelarle. Y esa orfandad de ser mujer, ¿no? También, el título del libro no solamente es por tú misma escribiendo el libro después de que tu madre muere, ¿no? Porque además hay una frase como que cuando su madre está enferma le dice, no estamos haciendo mucho spoiler, como bueno, qué triste es todo esto, pero quizás te da para escribir un libro, ¿no? Tu madre ya de por sí era una persona para escribir un libro porque es un personaje, ¿no? Pero tu madre vivió diferentes orfandades, tú también las vives, y hay que explorar a qué le damos, que hay muchas formas de orfandad que no las tenemos como concientizadas, ¿no? Y una sería de algo que hablas en el libro, que sería qué pasa cuando eres huérfano con tus padres presentes, ¿no? Y para mí también hay otra capa adicional que tiene que ver con esa orfandad de no pertenencia al espacio donde estás viviendo, que es la orfandad que tiene el migrante, ¿no? De territorializarse. Entonces, ¿cómo te sentías tú como hija? O como también se sintieron tus hermanas, porque al final también esta novela también se nutre del periodismo que habrás hecho con tu propia familia. ¿Cómo se vive tener una madre presente, porque está físicamente presente, pero realmente no lo está en los afectos? Sí, es cierto. Yo creo que todos tenemos como una idea platónica de la maternidad, como que existe una mamá platónica, ¿no? Una idea de cómo son las mamás. Las mamás son comprensivas, lo aguantan todo, no ponen condiciones. No hay una mamá platónica, y esa mamá platónica hace mucho daño, porque a veces uno maneja muchos niveles de culpa y la sensación de por qué no respondo a ese rol, porque no soy esa mamá universal, cósmica, inexistente, que es como una Virgen María. Entonces creo que sí, aquí también es una pregunta por mi propia madre, pero como por las madres y lo que eso significa, y como tú dices, la orfandad, que es cómo anclarse a un lugar y cómo encontrar uno su propio lugar, ¿no? Esto, aquí lo que uno siente es, nosotras somos hijas de este latinoamericano y de esta española con unas ínfulas de diva y una grandiosidad estupenda, encantadora, luminosísima, pero con problemas de salud mental también.
y uno está siempre finalmente tratando de construir un lugar entre esos referentes, ¿no? Yo siento que un libro, una novela, es siempre como una forma de anclarse, de encontrar algo parecido a un refugio, ¿sí? ¿Dónde está uno entre esa cantidad de cosas que lo rodean y que no siempre las logra traducir en algo propio? Y esto es un poco lo que pasa con las huérfanas. Como tú bien dices, de hecho en mi libro Cuando éramos felices y no lo sabíamos, yo hablo justamente de esa orfandad de país que para mí llevan viviendo muchos años los venezolanos. Y de alguna manera en este libro, en Las huérfanas, uno ve también lo que dices. Mi mamá fue una mujer que se enamoró, que cogió un barco desde París, bueno, no sé desde dónde sería que cogen un barco, pero para llegar al puerto de Buenaventura, ¿sí? En Colombia, que todavía hoy sigue siendo un lugar bastante precario, por decirlo menos, esperando a mi hermana y con una niña de 2 años y sola, porque mi papá no quiso irse con ella. Y la recibió la mamá de mi papá, vestida de negro riguroso porque estaba haciendo un luto, y una de las tradiciones entonces era que mientras había luto no se podía hablar. Entonces mi mamá cuenta que nadie le habló a ella, que se bajó con esta niña y con esta barriga durante semanas. Estaban ellos de luto, pero lo único que sí le dijo mi abuela fue: sale lo más de privilegiada en las fotos. Ese fue el saludo. Entonces, claro, uno después se encuentra con esta mamá hostil, agresiva, con cambios de personalidad, y el privilegio que yo he tenido como escritora, digo, y es un regalo para todos los lectores, porque es de alguna manera, esos procesos uno también los vive como lector muchas veces, ¿no? Como poder hacer ese psicoanálisis que no hizo de otro modo, fue revisitar esos momentos del pasado, ¿sí? Y poder ampliar el foco, porque de cierta manera a uno lo que le pasa es, en ese momento, cuando una niña de 8 años le están diciendo algo completamente abusivo, es algo rompedor. Pero si uno a esta edad puede volver y puede ver a la mujer que lo está diciendo y desde dónde lo está diciendo y qué le pasaba y quién era y por qué estaba rota, se puede de alguna manera resarcir la escena, recomponerla y darle una especie de perdón, ¿no? Para todas, además. Es como la magia que tiene también la literatura y la escritura. Volvamos, y el pasado lo que nos permite también es, el pasado no está quieto, el pasado está en constante transformación. Todos somos conscientes de eso, probablemente nos hemos dado cuenta cuántas veces hemos cambiado de opinión sobre nuestros hermanos o padres o hijos, ¿no? Entonces creo que ese privilegio de recomponer a los personajes que tenemos cerca nos da también una enorme libertad y entender que el amor se construye para mí desde ahí, desde ver las heridas, señalarlas, meterles el dedo hasta el fondo y luego coserlas, ¿no? Saber cómo coserlas. ¿Y qué pasa con esas heridas que, bueno, que vienen justamente de esto, de generación en generación, que marcan, bueno, la salud mental en una familia, que además en algún momento entre primas se están hablando, estás hablando tú con tu prima y te dicen: es que yo pensaba que tu familia era bastante normal, y que nosotros los teníamos como la familia feliz. Y Melba le dice: no. ¿Hasta qué punto tener una familia donde hay psiquiatras, donde hay suicidios, cómo se maneja la salud mental? Es decir, ¿cómo haces para entender que tu familia estuvo medianamente asignada por varios temas donde la salud mental fue importante, ¿no? Fue lo que atravesó muchas de las cosas que pasaron y muchos de los problemas de afecto que hubo? Sí, yo digo en alguna parte hacia el comienzo que yo vengo de una familia de psiquiatras y psiquiátricos, lo cual es literal. Tengo una hermana psiquiatra, un tío psiquiatra, mi abuelo era un psiquiatra, etcétera, etcétera, y también ha habido muchos casos de problemas de salud mental, y creo que muchas veces lo que pasa es que esos contrarios se tocan y se reconocen de una manera mucho más automática, como pasa con las fuerzas de los imanes, ¿no? De lo que incluso la gente similar se puede llegar a observar.
y me interesaba jugar con eso, ¿no? Con la locura del gran psiquiatra, por ejemplo, que fue mi abuelo, que estaba bastante chiflado y que podía ser un tipo muy abusivo, en fin. Entonces, y cuando tú decías antes pues, digamos, para mí esta es una historia donde también se hace un recorrido de la oscuridad hacia la luz, ¿sí? Al final mi mamá murió de cáncer en una cama rodeada de toda su gente querida que tomó vuelos de todas partes del mundo para acompañarla al final, tumbada en la cama pidiendo polos de fresa, de limón, de no sé qué, todo el mundo trayéndole todo lo que ella pedía. Como una niña mimada, nos peleábamos por ponerle las canciones que quería escuchar en los cascos, por consentirla con una pluma. Y ella fue al final esa diva consentida y mimada que siempre quiso ser y que le había sido negado, ¿no? Y sus últimos años de vida, pues era una mujer absolutamente divertida, que estaba en paz consigo misma, que estaba a gusto, que tristemente, y creo que también se ve en la novela, ese florecimiento coincide, no es casualidad, con la muerte de mi papá, ¿sí? Entonces, sí, y es la verdad, es decir, él fue un hombre extraordinario, pero ahí hubo lo que uno podría, probablemente un psiquiatra llamaría, no sé, un amor tóxico en todos los sentidos posibles, donde ella siempre buscó en él lo que él no le podía dar y viceversa, ¿sí? Y una pareja que a lo largo de, ¿cuánto sería? 60 años o 50 años, tuvo la relación de unos adolescentes, ¿sí? Entonces se tiraban la puerta, se tiraban el teléfono, luego se iban de viaje 3 días por el Caribe y luego salían de fiesta y volvían al amanecer y estábamos hartas, todas mis hermanas y yo hartas de ellos, ¿sí? Como, ¿por qué no podemos tener unos papás aburridos como deben ser, como corresponde, ¿sí? Que no se hablen, que no se gusten, que no se interesen en lo más mínimo el uno al otro. Me acuerdo que mi hermana decía, yo siempre tuve claro que quería casarme con el hombre más aburrido que conociera. Porque teníamos además siempre muy claro que lo que no eran ninguno de ellos era aburrido, ¿sí? Que eran extraordinariamente entretenidos, quizá demasiado para estar juntos, ¿sí? Porque había como un constante choque de búsqueda de atención, el hombre más cómico y más genial y más no sé qué y más atractivo y ella una diva, y eso no se puede, no pueden estar compitiendo por el foco de atención toda la vida en una relación, aunque eso les dio para haber tenido 4 hijas. Y como también decía otra de mis hermanas, es que cada vez que mi mamá siente que mi papá la va a dejar, tiene otro hijo. Entonces, digamos, fue muy divertido también llegar como a que todo esto se cristalizara en, puede ser una conversación entre las 4, y obviamente ellas leyeron esto y lo aprobaron, tienen su bendición, si no jamás se hubiera convertido en un libro, y se volvió también una especie de terapia en grupo, en familia, ¿no? Como hasta donde a veces lo de saque los trapitos al sol es supremamente sano, ¿no? Y sobre todo si se hace de tal manera que pueda también ser una historia que tiene una intriga y que tiene una gracia y que además de ser oscura o dramática, pues no deja el humor por fuera. Hay un capítulo que creo que quieres leerlo, que tiene que ver con esa conexión que hace la madre de Melba con su propio intento de suicidio y la primera vez que le viene la menstruación a Melba, ¿no? Y esa conexión para mí es como el recuerdo de lo que era ser mujer, ¿no? Y de lo que ella perdió y lo que no quiso perder siendo madre. ¿Vas a leer ese capítulo? ¿Vas a leer? Sí, esa parte. Pues sí, es que es muy loco. Sí, digamos, eso fue un momento, yo creo que uno cuando escribe tiene momentos luminosos que son una delicia y este fue uno. Recuerdo que estaba escribiendo como a las 3 de la mañana y tratando de entender muy bien yo por qué es lo que quiero contar en este libro que no lo tengo tan claro, ¿no? Que yo creo que también por eso fue un libro como tan errático. Y me acordé, de repente me acordé de ese momento, me acordé que a mí me llegó la menstruación y yo le conté a mis papás y me felicitaron, ¿sí?
felicitaciones, me dijeron. Felicitaciones. Y yo pensé, felicitaciones, ¿por qué me están felicitando? Y me acuerdo de la confusión y pensar, me están felicitando porque me puedo reproducir, ¿sí? Pero como que no sabía muy bien como, gracias, ¿qué tengo que decir? Y luego mi mamá me invitó, una cosa como muy ritual, a que fuéramos a tomar el té. Yo, a tomar el té, yo en mi vida me he tomado un té, yo, no sé, tomo colacao. En fin, era todo como muy antinatural, ¿no? Y me llevó a este lugar y de pronto yo pedí, aproveché sí, el momento de que me estaba tratando como una adulta y pedí una Coca-Cola y me dejó. Y entonces mi mamá me empezó a contar que ella nunca me había dicho, pero que yo ya tenía edad para entender, tenía 12 años, que yo tenía edad para entender que ella había tenido un intento de suicidio. Y ahí fue cuando me contó que ella se había lanzado de una ventana, de un cuarto piso, que no sé qué, que más o menos me dijo que es que los cambios químicos en las mujeres son muy peligrosos, que nosotros tenemos una biología muy peligrosa, las mujeres. Y que cuando empiezan estos cambios hormonales, más o menos estamos en peligro letal de tirarnos por una ventana, supongo. No sé, todo esto de repente como que yo lo guardé en un cajón muy oscuro de mi cerebro y esta madrugada en Barcelona, cuando yo ya llevaba más de la mitad de la novela, de pronto hizo ¡pum! Y apareció y pude ver a mi mamá, la vi, ¿sí? Estaba ahí elegantísima como siempre, con sus labios rojos, perfecta, no sé qué. Y me soltó todo esto y como era ella, como que de pronto sintió, bueno, ya está, ¿no? Como que salí de esto, pidió la cuenta y nos vamos y nos fuimos. Y yo quedé aturdida, absolutamente aturdida con lo que me había dicho. Además, un poco asustada, o sea, como así. Ahora me llega la menstruación, me puedo tirar por una ventana, no sé, ¿qué es todo esto, no? Y de repente surgió esto, y claro, cuando surgió para mí fue muy importante porque fue como pensé, en el inconsciente de mi mamá, ella estaba tejiendo una conexión entre la posibilidad de reproducirse o de ser madre o lo que sea y la muerte, ¿sí? Es brutal, es muy interesante, pues porque es una pulsión evidente y se ha estudiado tanto esa relación entre vida y muerte, etcétera, es infinito. Pero para mí fue eso, ella quería advertirme algo, quizá no sabía cómo y quizá no fue la manera más hábil, en fin. Pero eso está, yo siento que en el corazón de este libro también, ¿no? Es un poco todo ese terror de la vida y la muerte que de alguna manera personificamos las mujeres también, ¿no? Que representamos y que nuestro cuerpo lleva completamente anclado dentro. Sí, y que además lo que haces es tú siempre estás diciendo como que tú escribes para, primero el epígrafe de la novela, es como yo me ubico desde la escritura, ¿no? Que es un epígrafe de Wittgenstein que dice, all I know is what I have words for. Y claro, tú te ubicas desde ahí. Y esta forma de narrar a tu madre en este libro, que al final es un homenaje a ella, va desde esa oscuridad, de no pertenecer, de no sentirse que está en su espacio seguro, en su refugio, que casi nunca está en un refugio, excepto cuando su padre, que es como la luz de sus ojos, la tiene ahí frente al resto de sus hermanos, justamente por eso, quizás es una diva, pero cuando migra, cuando da luz, todas esas cosas se van perdiendo. Pero a lo largo de la novela, Melba lo que hace es sacar a su madre de la oscuridad y llevarla a la luz, y te vas dando cuenta de todos esos matices que tiene Miriam de Nogales, que además después te vas riendo, es decir, la propia Miriam puede controlarlo todo, tanto que ella misma controla su propia entrada en una residencia, ¿no? Y entonces lo interesante del libro es eso, que hay muchos matices en la cotidianidad, en la luz y en la sombra, esos términos muy psicológicos y jungianos, sobre lo que es una familia, ¿no? En el fondo. Sí. Y yo iba a leer algo y no lo leí, esperen a ver si lo leo o no lo leo, porque ya expliqué todo. A ver. Sobre lo que ibas a leer, sobre cuando tu madre te cuenta el... Ah, sí.
Bueno, voy a leer un pedacito de eso, así también para que sientan un poco cómo está escrito. Mamá me contó de su intento de suicidio en un acto solemne. Pocos días antes me había llegado la menstruación, esa sentencia involuntaria de continuidad. Ya puedes prolongarte, dice un hilo de sangre que nos corre entre las piernas, una interrupción abrupta de la infancia, un resbalón hacia el futuro, como el de quien cae a un abismo ineludible. Tenía 12 años recién cumplidos, era baja y menuda, aún jugaba con muñecas. Ese día saltaba el lazo en la hora del recreo, cuando un arroyo tibio vino a mancharme las piernas. Recuerdo la taquicardia mientras corría al baño de niñas. Jadeaba cuando cerré la puerta. Había sangre por todas partes, o eso me pareció entonces. Sangre en los calzones, en la falda, sobre los baldocines azul cielo. Mi primer ciclo menstrual, la regla, el periodo, tantas palabras feas para referirse a lo mismo. En la enfermería me dieron una compresa, me preguntaron si sentía cólicos. La verdad, solo sentía que había muerto. Y ahora pienso, qué raro que yo aquí haya escrito que solo sentía que había muerto, pero bueno. Me encanta tu propio retelling de... Creo que no tenemos mucho tiempo más, pero hay algo que a mí me parece que como dentro de lo que es el panorama literario, de lo que se está escribiendo, estabas hablando antes de la autoficción y que no te sentías cómoda en la literatura del yo. Y yo siento que este libro, obviamente, aunque habla de ti y de tu familia, obviamente súper personal, lo interesante es que se genera una obra universal, porque no es solamente una historia aburrida sobre tu familia, si lo ves así, ¿no? Como, ok, esta señora me está contando su historia de su familia, qué bien. Sino que va más allá de eso, y por eso yo conecté con el libro, y por eso a mí también me atraviesa por ciertas cosas que me están pasando a mí. Pero quería preguntarte sobre qué tan narcisista no se puede ser al escribir autoficción. Bueno, no lo sé. No lo sé. Yo creo que que aquí lo que sentí era que como bien dijiste, y me gustó cuando hablamos antes de preparando esta charla, me gustó que dijiste que este para ti era un libro híbrido y que tenía muchas distintas formas de escritura. A mí me gusta pensar que eso es así. Creo que hay diálogos que son casi recreaciones literales de conversaciones que yo tuve con mi mamá o con mis hermanas. Hay cosas que son muy de crónica, hay fluidos bastante poéticos donde me abandoné casi al correr de las palabras. Y creo que eso es parte de la gracia que tiene, que hay como un trabajo de formatos bastante articulado. Y creo que en eso también estoy buscando escapar de esa idea de la literatura del yo, es decir, hay un ejercicio estético bastante trabajado y hay también un escapar del yo, es como la mirada se vuelca a los otros y trata de rehuirse a sí misma, ¿no? Si sientes esta hibridez, que además es imposible no tenerla cuando es un libro que se está relatando entre Colombia y España, si esa hibridez no sería posible para poder contar la historia y que la haga universal, es decir, en el fondo que puedas tomar todos esos formatos, esos géneros, la hace justamente más compleja, ¿no? Sí, puede ser. Y también es como dijiste, que hay muchas formas de leerlo. ¿sí? Uno puede pensar que es un libro sobre la maternidad, pero también sobre la identidad femenina, pero también sobre la nacionalidad, sobre la relación de género, sobre el poder en la familia, en fin. Creo que la gracia también de los libros y de la ficción es que te permiten que cada lector construya su propia casa con los materiales que uno le ofrece, ¿no? Entonces, cada quien puede armar la casa como la quiera. Ahora, creo que podemos abrir las preguntas al público. Si alguien quisiera... Ok, creo que hay alguien que quiere hacer una pregunta.
Y yo me pregunto, después de haber hecho como este análisis sobre tu mamá, ¿eso cómo te lleva a ti a sentirte a la vez como mamá? Es decir, ¿cómo traslapa, traduce, transfiere uno esa maternidad hacia los hijos? Yo no sé, yo no creo, es decir, no sé si uno puede, si eso lo mejore a uno como mamá. Soy consciente de una cantidad de cosas en las que me parezco terriblemente a mi mamá. Más y más, a medida que me hago mayor, más siento que nos parecemos un horror. Y siento que eso también es un derecho, es un poco lo que creo que estoy tratando de decir aquí, que tenemos ese derecho a hacerlo mal, ¿sí? Y que está bien, y que esa mamá platónica, universal, que hace todo bien y que siempre está dispuesta a seguir dando más, no existe. Y que de alguna manera hay que dejar que no exista y dejar que existamos como mujeres, sin que esa mujer que somos o que queremos ser se tenga que morir cuando nace un hijo, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Ah, sí. La Melba. El poema de Jimena, ¿qué nos cuentas? ¿Cómo apareció, se editó, cómo se abrió espacio en tu libro? Sí, el tema es que porque además no, vi la otra vez lo quería leer en una presentación y me di cuenta que en esta edición no está. Está en esa edición. De hecho, si me haces el favor, te agradezco y me lo pasas, me encantaría leerlo. Sí, y me encantaría hablar de él, porque además, si llegase a haber una segunda edición de este libro aquí, quiero que esté. Gracias. Lo voy a leer y hago el comentario. Madre, este es un poema de mi hermana Jimena Escobar. Mi madre no era arrullo, no era regazo, era sable, saeta, argumento. Bella, aguda, felina, no era refugio, no era ancla, era batalla, nunca remanso. Era actriz, sus hijas la audiencia, a veces actrices de reparto. Era una canción de cuna que hablaba de un burro muerto al que se llevan de este mundo miserable. No era de aquí ni de allá, en mi tierra, decía, para recordarnos como si hiciera falta, que no había nacido aquí. Mi madre era un amor feroz hacia mi padre, un amor que a ratos parecía rabia. Yo la quise y ella también me quiso, con un amor tan inescrutable como cierto. Fue generosa y mordaz, víctima y victimaria, anfitriona exquisita, fiera celosa, cerebral, impulsiva, rebelde ahora, más tarde esclava de las apariencias. Cuántas veces traté de descifrarla, mi madre fue el lobo y fue Caperucita. Al final de su vida interpretó una buena y sabia abuela. Su representación fue tan convincente, pero sus hijas miramos con sigilo. En su lápida solo hay un nombre, descansan allí múltiples mujeres, algunas de ellas les canto mi añoranza. Sí, no, muy bonito. Falta una ley. Y digamos, sí, es curioso porque ese poema yo creo que deja claro la obsesión que generó en todas nosotras como personaje, la idea que sin duda mi mamá fue un personaje, es indiscutible, ahí está. Y un poco creo que ese poema, o sea, la gente que escribe poesía, que para mí es como el nivel más alto de los que pueden escribir, logra hacer eso en 2 páginas, que yo tengo que escribir una novela, gastarme 2 años y tener una novela al final, pero eso lo puede hacer alguien en un poema, ¿no? Es como, ahí está condensado todo, lo dijo. Entonces sí, tristemente no está en esta edición, pero bueno, si se reedita, lo recuperaremos. ¿Alguna pregunta más? ¿Comentario? Agradezco tu pregunta mucho porque, pues de hecho sí, aquí hay una persona de mi familia que me alegra mucho ver en el público y esto pues acabó siendo un trabajo mucho en familia, de los hermanos de mi madre solo vive su hermana que vive en Suecia, que lleva toda su vida casi en Suecia y que estaba muy poco a gusto con la idea de que yo escribiera este libro. Pero cuando se la mandé al final,
me llamó súper conmovida y ella me dijo, no sé cómo lo hiciste, pero es tu mamá. Está ahí, la vi, la sentí, es exactamente ella y estoy segura de que habría estado orgullosa. Y es un retrato justo. Y ya con eso sentí que tenía vía libre para publicar. La novela, en el fondo, aunque tu tía Beatriz está en desacuerdo, yo siento que es una forma de sanar las heridas del pasado, entendiendo la complejidad al final de lo que somos, ¿no? De que somos seres humanos y que no tenemos que hacerlo todo perfecto, aunque estemos constantemente diciéndonos que tenemos que hacer la perfección, ¿no?, de las cosas. Sí, que yo creo que además realmente el verdadero amor está en cuando queremos a las personas por sus falencias, que a veces son además muchas veces lo que nos hace únicos y diferentes, ¿no? Eso que sabemos hacer bien tan mal o mal tan bien y que no nadie más lo puede hacer como nosotros. Y yo creo que el verdadero amor está ahí, ¿no? En saber sacarle punta a eso y verlo bien y hacer lo propio, ¿no? Porque es tan fácil querer a alguien bueno y noble y fácil y sencillo, pero queramos a alguien que no lo es y querámoslo bien. Y es un poco eso también. Bueno, es que también la narrativa justamente de lo desajustado, de lo que no es perfecto, es mucho más fácil para que la literatura pueda funcionar, ¿no? Como puede hacer que las novelas sean mucho más interesantes, porque hablar desde la perfección sería una novela muy aburrida. Sí, y lo último que me gustaría decir ahora tú dijiste antes y es importante, cuando mi mamá se estaba muriendo, ella estaba en el lecho de muerte, como dije, siendo una diva hasta el último momento, y en un momento dramático, muy, muy bien planeado por ella, se volteó y me dijo: cuánto sufrimiento en mi vida, Melba, ojalá esto al menos te sirva para hacer una buena novela. Y yo sentí ya, esto es un encargo, o sea, sí, no, donde no la escriba me va a jalar las patas o algo. Bueno, igual tu madre se te presenta en La Duermevela, ¿no? Eso es súper interesante y quizás puedo cerrar con ¿cuál es la unión entre Duermevela, que es tu primera novela, y esta, ¿no? Sí, Duermevela fue mi primera novela que publiqué en el 2010 y es el duelo de la muerte de mi padre y curiosamente esto es también un duelo, ¿no? Y esta es la más reciente que tengo. Y están muy emparentadas. La gente que ha leído ambas se encuentra una cantidad de conexiones que yo nunca habría visto. Pero, por ejemplo, una cosa que pasa en ambas es que hay sueños, hay varias transcripciones de sueños y sueños también que juegan con lo simbólico. A mí lo que me pasó con la muerte de mi papá, que fue totalmente distinta a la de ella, porque fue intempestiva, un infarto fulminante de un hombre que era totalmente vital y enérgico y no tenía ninguna señal de enfermedad. Fue que entré como en un shock muy fuerte y era bastante joven y un poco lo que sentí es que el duelo se parece mucho a la duermevela, que es ese estado en el que uno no está ni dormido ni despierto, ¿cierto? Porque la sensación es que todo lo que está pasando en ese sueño o en esa remembranza constante de quién fue esta persona que me dejó es mucho más real que la realidad, ¿sí? Está uno mucho más anclado allá, en donde no están pasando las cosas. Y ese es un poco el juego que busco ahí. Y quizá aquí, de alguna manera, también hay un guiño a eso. Si no hay alguna pregunta adicional, ¿no? Okay. Gracias. Bueno, muchas gracias por venir, por escuchar a Melba, por escucharme a mí y espero que vayan a comprar el libro porque Melba estará firmándolo. Gracias.